Bendiciones en esta noche para cada uno de los que anhelamos día a día esta gran salvación maravillosa que viene de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. San Juan capítulo 12, el verso 25. El que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Son los dichos de nuestro Dios personalmente cuando hablaba con sus discípulos. Él les transmitía este mensaje de esperanza para cada uno de ellos. Y en esta noche es una bendición poder saludarlo a todos mis hermanos que formamos parte de este grupo maravilloso que Dios ha establecido en poder nosotros comunicarnos transmitiendo esta palabra de esperanza, esta palabra que es de vida. Y en esta hora voy a hacer una reflexión de la palabra del Señor para motivarnos y poder acostarnos a dormir con una motivación de la palabra de Dios que día a día pues estoy transmitiendo. Soy el pastor Fernando Mina, que transmito estas reflexiones cada mañana, cada tarde, y puede usted encontrarla en la página, en mi página de YouTube, Pastor Fernando Mina, también en Facebook. Puede usted encontrar estos mensajes. Y voy a hablar en esta hora de una reflexión ligada con la palabra de Dios. El tema es las personas que poco nos comprometemos con Dios, y la pregunta es: ¿cuál es tu posición en la iglesia ahora que has formado parte de ella y el tiempo que llevas tú como cristiano? El tema es comprometidos, involucrados, espectadores o saboteadores. ¿Cuál es la posición que mantienes tú en la iglesia? Porque vemos muchos cristianos que, estamos en la iglesia y no nos involucramos en nada. Hay pastores que son pastores y estamos ahí, no nos involucramos en nada. Hay grupos en la iglesia que han sido nombrados y de ahí no pasan, no se mueven de ahí absolutamente para nada. Entonces, ¿cuáles son el grupo donde tú estás? Que es, eres comprometido, involucrado, espectadores o saboteadores. En toda actividad, evento, trabajo, obra que un grupo de personas llevan adelante, su éxito dependerá del esfuerzo que cada uno haga. No obstante, sabemos por experiencia propia que no todos los responsables de llevar la actividad se esforzarán de la misma manera. Podemos al menos reconocer 4 tipos de personas en cuanto al desempeño grupal. Los comprometidos se esfuerzan por llevar a cabo la obra de manera exitosa. Los involucrados, estos apoyan a los comprometidos
están de acuerdo en que hay que cumplir la misión. Si los comprometidos no presionan, ellos se quedan tranquilos hasta que alguien tome la iniciativa. Los espectadores están allí, pero no se esfuerzan. Ven de lejos a los que sí trabajan y no tratan de ayudar, solo miran, comentan e incluso critican y están de brazos cruzados, no se mueven para nada. Los saboteadores, sus opositores, estos tienen intención maliciosa y tratan de que la obra o el trabajo se paralice o fracase o sea mal hecho el trabajo. Entonces esos 4 tipos de personas los tenemos nosotros en la iglesia, en la empresa, en el ministerio pastoral, en todo grupo de trabajo grupal que están esos 4 tipos de personas. Si tú eres un buen cristiano en la iglesia, te tienen envidia. Si eres un buen pastor, también te tienen envidia y de cualquier manera quieren echarte a perder la unción, la visión que Dios ha puesto porque trabajas. Entonces, es importante que estos espectadores están allí, pero no se esfuerzan. Ven de lejos los que trabajan y no tratan de ayudar, solo miran. Entonces, en nuestro país, cuando en el servicio público está haciendo reparaciones, se ve a las cuadrillas de trabajadores alrededor del lugar de la reparación, lo que se nota a simple vista es un poco reparador de falla. Otros están allí para apoyar a los que están haciendo la reparación y también un grupo sentado riéndose y charlando, etcétera, buscando la manera como criticar. En la iglesia también existen estos tipos de siervos o cristianos que se han sentado durante años en la iglesia y han hecho que la obra se obstaculice porque lo nombran a un grupo y no trabajan. Le dan la tarea de predicación, llega tarde. Lo llaman al ayuno, no van. Cristianos comprometidos, cristianos involucrados, cristianos espectadores y cristianos saboteadores. La pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos: ¿a qué grupo pertenece usted o pertenezco yo? ¿Será cristianos comprometidos? ¿Será cristianos involucrados? ¿O será usted cristianos espectadores que solo miran y no dan y no hacen nada? Dicen que las almas se están perdiendo y no salen a predicar, no hacen nada, no se comprometen, ni colaboran, ni ofrendan, ni nada, no tienen que ver nada ellos, solamente son cristianos espectadores. Cristianos saboteadores son los que van de pronto a la iglesia llevando los comentarios de la buena obra que se hizo y la tratan de tergiversar, diciendo que no la hicieron bien, que estaba esto acá, el otro. La pregunta de cada uno es: ¿en qué grupo está usted o estoy yo? Hágase esa pregunta en esta noche. Los años que has pasado en la iglesia, ¿cuántas almas te has ganado? ¿Cuántos cultos has dirigido? ¿Cuántas veces has trabajado en la iglesia? No es algo nuevo. Pablo le advierte a Timoteo que en toda casa hay utensilios para diferentes usos. Unos usos honrosos y otros para usos viles. Los utensilios son objetos que hay en una casa que permite hacer ciertas labores, por ejemplo, cocinar, bañar, limpiar, depositar la basura,
y etcétera, etcétera. Lo mismo pasará dentro de la iglesia con esos tipos de utensilios, según 2 de Timoteo 2:20. En una casa grande no solamente hay vasos de oro o de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos más nobles. Estoy leyendo en la Biblia NBI. Y otros para los usos más bajos. Entonces, los que son de uso más bajo es como para recoger la basura, para coger lo que está podrido, lo que no vale. Pero si es que esos instrumentos o utensilios se limpian, tendrán un precio grande. Por el concepto, Pablo estaba hablando de los siervos que usan bien la palabra de verdad. A los que no, también sabemos que en una casa también están los utensilios a los que no se le da ningún uso. La casa es la iglesia. La casa de Dios es el reino de Cristo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. La casa de Dios es todos los que han obedecido la fe y perseveran en ella. Cada uno de los que permanecemos en casa somos, simbolizando como utensilio que Dios usa de acuerdo a su voluntad. Los que son para usos honrosos son personas que oran, que claman a Dios día a día y se esfuerzan por la iglesia, se esfuerzan por las almas. Los que son para usos viles son personas que solamente a la iglesia vamos a criticar y no le importa el daño que le hagamos a las personas o a la iglesia o al pastor o el mal testimonio que nosotros podemos dar donde nos encontramos. Son especialmente personas que están para usos viles, que no les interesa la pérdida del testimonio de los demás. Así haya cometido un error, el que es para uso honroso más bien toma a su hermano y lo lleva en sus brazos y llora con él y defiende la causa. Pero los que son de usos viles se encargan de hacer la propaganda por todos lados del error cometido y sabe que está hablando de su mismo cuerpo, que es la iglesia. A diferencia de los utensilios que usamos en nuestra casa, los utensilios en la casa de Dios deben permitir ser usados. Dios quiere usarlos con diferentes propósitos, pero depende de cada quien si permite que Dios lo use. Bendito sea el Señor. 2 de Timoteo 2:21. Si tú permites que Dios te use como debe ser, hermano, habrá una perfección total en tu vida donde Dios tendrá que enseñorearse de ti. Dios quiere salvar, operar, bendecir, edificar a través de nosotros. Dios quiere obrar y a través de nosotros para bendecir a otras personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Él quiere bendecirnos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice allí, estimados hermanos. 13, el verso 20. Dice la palabra de Dios en el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda obra buena, para que la hagáis su voluntad, haciendo Él
en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Él nos haga acepto para una obra extraordinaria, que lo capacite en toda obra buena para hacer la voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, solamente vengamos a la presencia del Señor con disponibilidad. Pero aquellos que no permiten que Dios los use son utensilios para usos viles, deshonrosos, e incluso son utensilios inútiles dentro de la casa de Dios o la iglesia. En el estudio nosotros de la palabra de Dios podemos entender y encontrar grandes cosas que Dios establece para aquellos que le sirven. Dentro de la casa de Dios hay utensilios para usos viles. Estos son los instrumentos de Satanás, quien los usa con el propósito de dañar y destruir la vida de los hermanos, o de la iglesia, o del pastor. Entonces son utensilios que están dentro de la casa de Dios como instrumento de Satanás, que lo usa como el propósito de perjudicar, estorbar los propósitos de Dios, haciendo daño dentro de la iglesia. Y si usted, pastor, no tiene la visión o la capacidad de poder discernir estos utensilios que están ahí para perjudicar y dañar, por ejemplo, un creyente acusando a otro creyente, por ejemplo, un creyente acusando a un pastor, o un pastor acusando a otro pastor, o un pastor murmurando a otro pastor, porque estos utensilios inútiles están aún hasta en el ministerio también, que son un estorbo, que no crecen, que no prosperan, que no tienen visión, están ahí siendo un peso, una carga, hablando de las autoridades, murmurando de los hermanos, de la buena obra que se hace. No les interesa porque a ellos no les ha resplandecido la luz. Son un instrumento que están enviados solamente para ser usados para destruir y desanimar a los que tienen la buena visión. Dentro de la membresía de la iglesia local, como ya mencionamos, podemos identificar al menos 4 utensilios con diferentes usos que ayudan o causan daño dentro de la iglesia del Señor. Y vemos, primero, cristianos comprometidos. Una persona o cristiano comprometido asume un compromiso espiritual y tiene iniciativas propias. No es que anda preguntando qué hago, por dónde me meto, y el pastor tiene que golpear la ventana o la campana para que vaya y hacer. El comprometido tiene iniciativas propias. Se obliga a cumplir con algo, en este caso con la voluntad de Dios. Tiene eso dentro de él, no permite que nadie le diga no lo haga o hazlo, porque hay una obligación en el comprometido. Hace el esfuerzo necesario para cumplir con su responsabilidad. Algunas veces va más allá de lo necesario para cumplir sus compromisos. Hace el esfuerzo. Son ejemplos y motivadores para otro con lo que hacen, porque motivan a los demás. El cristiano comprometido, porque lo ven haciendo, ese va a predicar, ese llega temprano a orar, ese va a la dominical, va a los cultos a evangelizar, va los martes, va los jueves, ofrenda, diezma y cumple con todo lo que tiene que hacer. A él no lo frena nadie. Son ejemplos motivadores para otro. Y son fervorosos
y fervientes, apasionados, entusiastas y dedicados. Los cristianos comprometidos. Romanos capítulo 12, 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, la Biblia, Dios habla hoy, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, las personas que no son personas que son ahí, que están para ver nada más. No quiero ir al culto hoy, va a llover, estoy cansado, salí de trabajar. El comprometido no lo frena ni lluvia, ni cansancio, ni hambre. Hace lo que tiene que hacer. Recuerdo que cuando yo comencé a servir al Señor, tenía un lugar de predicación que me encargaron. Y yo trabajaba hasta las 6 de la tarde. Y tenía aquel culto hacerlo a las 7 de la noche. Estimados hermanos, y yo salía corriendo, cogía un carro, bajaba de ese y trotaba y llegaba ya 6:45. Cansado del trabajo todo el día secular. Y llegaba hacia el culto a las 9 de la noche, terminaba el culto porque lo hacía como Dios mandaba que lo haga. Y regresaba a 9 a mi casa, llegaba 1, 2 de la mañana, y eso durante un año. Llueve, truena, relampagué, porque me sentía comprometido con Dios y con la iglesia y con mi pastor. Esto no necesitan ser empujados, el cristiano comprometido. Esto no necesitan ser empujados. Actúan solo, empujan, arrastran a otro. Están comprometidos con la iglesia. Están comprometidos con la iglesia. Hombres y mujeres que son columnas de la iglesia local cristiana van y vienen, y estos siempre están allí animando, trabajando, apoyando, sirviendo al Señor, etcétera, etcétera. Porque el servicio no solamente es en el altar, es predicando, cantando, guardando el testimonio, animando a los demás, siendo ejemplo en la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de dormir, la forma de reír, la forma de comer. Tienen un compromiso con Dios. Tenemos varios ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo confiesa que había trabajado más que todos los demás apóstoles. Él había trabajado más que todos los apóstoles. 1 Corintios 15, 9, 10, para que usted lo pueda leerlo. No era alarde, estaba diciendo la verdad. Pablo fue muy comprometido, ferviente en el servicio por los hermanos, dejando que Dios lo usara maravillosamente. Permitió que Dios obrara a través de él. Pablo no descansaba. Era un hombre ferviente y fervoroso. Y eso siento yo dentro de mi corazón, un fuego, una voz, el llanto, el sufrimiento, la desesperación de los hermanos, de los que sufren. Quisiera rodar y andar la vuelta por todo el mundo, rescatando a todo el mundo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 15, 10. Sin embargo, los que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, dice Pablo, y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Eso lo hace el cristiano que está comprometido con Dios. Todo cristiano debería ser comprometido, fervoroso, dispuesto por llevar adelante con éxito su propia vida espiritual.
y la de sus hermanos, obrando de acuerdo a su capacidad, no queriendo arranchar el don del otro, sino de acuerdo a su capacidad. Pero hoy la iglesia ha perdido esa visión y esa motivación. Y la pregunta es, ¿qué iremos a hacer? ¿A dónde irás a parar tú? Que la iglesia va 2 veces nada más al mes. Alguien me dijo: pastor, yo tengo 30 años en la iglesia como cristiano y asistía solamente los días domingo al culto en la noche. Y yo llevaba ya el pastor 4 años y él asistiendo al culto solo el domingo a la noche, y decía: tengo 30 años. Y lo senté y le dije: no, usted no tiene 30 años, porque asistiendo solamente usted los domingos al mes, está asistiendo nada más, son 4 cultos y 2 horitas nada más le suma a Dios. Usted no es cristiano. Y con ese currículo nadie pasa de grado. Y lo mismo te digo a ti también, que eres una persona quedada. Miranda, ¿a dónde vas, hermano? Al culto, Dios le bendiga. Y cuando regresa, ¿de dónde viene? Del culto, hermano. ¿Y cómo estuvo el culto? Bien, Dios le bendiga. No, así no lograrás entrar a la presencia del Señor. Timoteo, el joven evangelista, fue muy comprometido en la obra del Señor. Pablo reconoce y alaba el trabajo de este hermano comprometido con la casa de Dios. Y vamos a ver Filipenses capítulo 2 de Filipenses. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Filipenses. Gloria al nombre de Jesús. Si usted tiene su Biblia, manéjelo. Filipenses capítulo 2, el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de que vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Dios, de Jesucristo, de Cristo Jesús. Pero yo conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre y servidor conmigo en el Evangelio. Así que ya espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Y habla de ese joven Timoteo, un joven abnegado que no dejaba pasar por alto ni un solo momento, ni un solo propósito de Dios. Entonces Pablo pone a Timoteo por encima de muchos, al decir que ninguno tiene que pueda tener el mismo ánimo por las iglesias y tan interesado por los hermanos. Hoy en este tiempo no se interesa a nadie de la gente perdida. Los hermanos llegan al culto es porque tienen que llegar, porque nadie va a visitar. Hay un comité de misiones y nadie visita. Un comité de amador que no visita. Comité de obra social tampoco visita. Comité de jóvenes tampoco visita. Escuela dominical tampoco visita. Deberían visitar todos los hermanos, a los hijos de los hermanos, semanalmente. Los pastores tampoco salen a visitar. Están muy ocupados hoy.
Los pastores deberían salir a visitar a las ovejas, conocer el estado de las ovejas. Los que hemos convertido en esos 4 grupos de personas, y la pregunta es, ¿en cuál de esos grupos estás tú? Hermanos queridos, hoy la gente a la iglesia ya no quiere ir. Cuando hay un programa en la iglesia de comida y propaganda, la iglesia se llena, pero cuando hay doctrina, la gente no quiere ir porque dice, la palabra es muy dura. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Además, termina diciendo que Timoteo no estaba buscando lo suyo propio, que es un problema de la iglesia a través de los tiempos y que hoy en día es muy notable, que la gente va porque tiene algún favor que encontrar. No, los predicadores no buscamos lo propio suyo. Yo sí tengo que ir caminando a visitar a un hermano, tengo que irlo a visitar. Me den de comer o no me den de comer, no me importa. Es llevarle el mensaje de esperanza. Evodia y Sintique no solo apoyaron a Pablo, sino que compartieron juntamente con el apóstol Pablo el evangelio. Y hay más ejemplos de siervos comprometidos. Siervos comprometidos. Cristianos involucrados. El punto 2. Estos ayudan mucho en casa de Dios. Generalmente tienden a ser comprometidos, pero son muy buenos cuando son guiados por otro. Cristianos involucrados, que no están a cargo ellos, pero se involucran. Hermano, ¿a dónde va? A evangelizar. Espéreme que yo voy. Hermano, ¿a dónde va? Al culto. Yo también me voy. Hermano, ¿qué va a hacer? Vamos a barrer la iglesia. Permítame ir. Hermano, ¿qué va a hacer? A visitar a un enfermo. Espéreme que ya voy. Se involucran también. Pero más bien unos se esconden porque lo ven como una pérdida de tiempo. Están dispuestos a cumplir lo que les asignen. Generalmente esperan que otro les guíe y les instruya y les diga qué hacer. Hay unos que cuando le dicen que le toca barrer, ni a barrer van a la iglesia. Yo no soy barrendero, ni en mi casa barro. A sacar la basura, peor yo voy a estar sacando basura ni a limpiar baño. Cuando comencé yo sirviendo al Señor, comencé limpiando los baños. El otro año barriendo la iglesia. Otro año pasé yo limpiando bancas. Y sucesivamente le servía al Señor. Hoy en las iglesias hay que pagar barrenderos para que barran. Y los hermanos están de vago ahí. No hacen nada. Hay que darle responsabilidades a los creyentes. Pero hay que pagar un sueldo a un barrendero. ¡Qué cosa antibíblica! Segunda de Timoteo 2:21. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso notable, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Si te limpias, luego de ser comprometido o involucrado, te limpias, Dios te va a subir de rango, de servicio. Son colaboradores, presto, dispuesto para toda buena obra. Estos pueden pasar de involucrados a colaboradores comprometidos si se les presenta la ocasión. Timoteo era un cristiano comprometido, pero en algunos momentos necesitó que lo animaran a seguir en otro trabajo por el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 6. Vamos a ver la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 6. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos del presbiterio.
Y el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de temor y de dominio propio. Vea usted, entonces fue muy útil bajo la dirección del apóstol Pablo, este joven Timoteo. En Romanos capítulo 16, 21 encuentra usted eso. También lo fue a Tito, segunda de Corintios 8, 23, un muchacho o joven dedicado y prácticamente, hermanos queridos, comprometido o involucrado. Priscila y Aquila también fueron grandes colaboradores de Pablo. Se involucraron con él en la obra del evangelio y también lo apoyaron en su trabajo secular, trabajando, armando carpa y todo eso. Se esmeraban. Y me he encontrado con hermanos que han dicho: pastor, yo quiero predicar como usted, yo quiero ir a donde usted vaya, pastor. Me ha tocado decirle: ahí nomás, hermano, tiene que trabajar, hacer su trabajo, porque la familia también necesita. Pero no hay otros que dicen: no tengo tiempo. Y cuando se está pidiendo una ayuda, más bien agachan ellos la cabeza. Con eso están diciendo: a mí no me tomen en cuenta. Entonces, hombres que se dedicaron a trabajar y miraban, decía alguien: yo cuando usted predica me gusta verle solamente lo que usted habla y estar mi oído dispuesto. Y esa persona hacía lo mismo que yo hacía. Oraba como yo oraba, cantaba como yo cantaba y predicaba como yo predicaba. Y hoy es un gran servidor también. Esta pareja demostró que detrás de un cristiano involucrado puede haber uno que sea comprometido con la obra, dispuesto a hacer lo necesario para llevar adelante. Ellos establecieron la iglesia en su casa, levantaron culto en su propia casa, reunían a la gente. 1 Corintios 16, 19. ¿Y usted qué está haciendo? Más bien cierra la puerta, no tiene tiempo, tiene vergüenza pararse y predicarle hasta la misma familia. Aprofodito, colaborador y compañero de milicia, mensajero y suplidor de las necesidades de Pablo, dispuesto a hacer todo lo necesario para trabajar, para el trabajo de Pablo y también por la iglesia. Filipenses 2:25. La pregunta es, hermano, ¿en qué área estás tú? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Esperando que Cristo venga y tendrás que responder por todas tus acciones. Que Dios tendrá que cobrarte las bendiciones que te la ha dado durante tantos años. Ni el Espíritu Santo lo ha recibido hasta ahora. Y el error de pastores poniéndolo a participar y a servir a este creyente que no recibe el Espíritu Santo porque es hasta ocioso y vago para orar. No diezma, no ofrenda, no asiste a la iglesia, va por el cargo que le han dado y no porque tiene necesidad. Y cuando Dios venga, ¿qué va a hacer? Le va a pedir cuenta. Existen en la iglesia cristianos espectadores o miradores. En la iglesia el fondo son incrédulos. Existen en la iglesia y en el fondo son incrédulos. No creen que están mal. Los llamó así porque no se involucran en los asuntos de la iglesia. Van los domingos, se sientan, cantan, participan de los actos, escuchan la enseñanza y se van a sus quehaceres personales. No se vuelven a saber de ello hasta el próximo domingo. Están describiendo a los más constantes. También están aquellos que van de vez en cuando, van un domingo, luego fallan 1 o 2 o 3 domingos.
actúan como visitantes y no como miembros de la iglesia. Generalmente no usan sus talentos a favor de la iglesia. Son miembros que no tienen ninguna utilidad dentro del cuerpo. Cualquier evento que la iglesia lleva adelante no contarán con sus apoyos ni con su presencia. Generalmente los paraliza su incredulidad de que tienen responsabilidades que cumplir con la hermandad. Son como algunos hermanos hebreos que no daban importancia a la iglesia, se hicieron perezosos e inconstantes. Hebreos capítulo 6, 10 al 12. Se hicieron perezosos e inconstantes. Y esas son las personas, y a veces yo digo, depende también de nosotros los pastores. No, que hay que el culto paralizarlo porque los hermanos, ellos están cansados. El domingo en la noche no hay culto porque están cansados los hermanos. El día jueves no, los hermanos trabajan mucho y salen cansadísimos entre semana. El martes solamente para las damas porque ellas pasan en la casa. El día sábado es culto para los muchachos. Y yo no voy al culto. No existe en el cielo culto para damas, ni tampoco para caballeros, ni tampoco existe en el cielo establecido culto para jóvenes, ni para niños. No, la Biblia habla del culto al Señor. Aquí no hay diferencia. No dejado de congregar, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Algunos de ellos estaban fluctuando en cuanto a la fe en Cristo y su nuevo pacto y volver a la ley de Moisés. Por esta causa se volvieron inconstantes. Hebreos 10:23. Vamos a ver la palabra de Dios, se la voy a leer y usted la puede leerla también ahí en su casa. Hebreos capítulo 10, el verso 23, donde dice la palabra de nuestro Dios, el verso 23 de Hebreo: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y le dice a usted: escuche, hermano, que solamente es dominguero, que solamente le gusta el sábado, que le gusta el martes, que le gusta cuando el pastor predica. No dejado de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortados cuanto tanto más ves que el día del Señor se acerca. No te dejes de congregar. Entonces, porque lo contrario, cuando Cristo venga, falta habrán en ti. Entonces, algunos de ellos están fluctuando en cuanto a la fe en Cristo y su nuevo pacto y volver a la ley de Moisés. Por esta causa se volvieron inconstantes o inestables, sin temor, desobedientes, rebeldes, sin guía. Hoy en este tiempo los pastores no guían a la iglesia, más bien la iglesia guía a los pastores. Ellos dicen cuándo hacer culto y cuándo no. La junta local, el pastor va a hacer algo, le pregunta a la junta local: hermano, ¿podemos hacerlo? No, la junta local no está para mandar al pastor ni para estorbar la obra que Dios ha establecido a través del pastor, porque el que fue llamado para pastorear fue el pastor, no la junta local. La junta local son colaboradores nada más del ministerio del pastor.
Pero yo no tengo que preguntarle, hermanos, ¿podemos hacer un culto? Hermanos, ¿será que podemos ir para allá? ¿Será que le podemos darle a la hermana una ayuda? ¿Será que le podemos ir a visitar a Jula? No, hoy día no, pastor. Paralice ese ayuno, le dice la junta local, pastor. No. El pastor está puesto para guiar a la oveja. No la oveja para guiar al pastor. Aprendamos eso, hermano. Buscad entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, varones llenos de fe, de sabiduría, de inteligencia, a quienes encarguemos este trabajo y de buen testimonio, que aprendan a respetar y a someterse a la palabra y los mandamientos de Dios. Hoy las iglesias pasan cerradas también, y un día Dios llamará a cuenta a los pastores. Culto solamente 2 veces a la semana y la iglesia cerrada y los hermanos andan por ahí paseando en la calle, jugando en el parque y todo eso. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hacemos, pastores? Si pudiéramos reunir a la iglesia todos los días, usted al rebaño no lo suelta al campo y lo reúne cada 3 meses porque le cae el gusano y se muere la oveja. Hay que estarla encerrando todos los días y ver de qué patita está cojeando, el ojito que está golpeado, la oreja podrida. El pastor la revisa todos los días antes de encerrarla y cuando la suelta. Esos son los cultos diariamente para ver el estado de la iglesia constantemente. Cristianos saboteadores, el punto 4. Daños que se hacen a algo, a un proceso. Saboteadores quiere decir gentes que dañan, que hacen daño a algo o a un proyecto o un proceso de algo positivo. Sabotean hablando mal de los pastores, hablando mal de los hermanos, hablando mal de las autoridades, hablando mal y no le crean ese mensaje. No es así, es antibíblico. Obedecemos a estos pastores y sujetados a ellos. Recuerdo que construía una iglesia en una ocasión y le pedí facultad a los hermanos porque la iglesia se estaba cayendo y la quería reconstruir. Y le consulté a unos ancianos para construir esa iglesia. Ellos dijeron que no. Eso no lo va a tumbar usted, pastor, porque eso nosotros ya lo construimos. Hay que remendarlo. Y me puse a orar yo. Y el otro domingo le pregunté, ¿quién está de acuerdo conmigo para derrumbar esta casa que se va a caer encima de nosotros de una losa que estaba mal hecha? Y me dijeron ellos, nadie. Y usted no va a derrumbar esto aquí. Y bueno, me quedé quieto y le pregunté el otro domingo, ¿a quién ustedes le donaron la colaboración para construir esta casa? Y dijeron ellos, al Señor. Y yo le digo, eso solamente quería escuchar, porque los bienes del Señor los administro yo como pastor. Y comencé a derrumbar esa casa de oración que estaba mal hecha y deteriorada. Y la comencé a derrumbar y vino un anciano y me dijo, si usted la derrumbó, usted la va a construir. Claro que sí. Y comencé a destruirla, tumbarla, desbaratarla. Hermano, y al 4º día de eso llegó un hermano y dijo, ¿usted es el pastor? Le digo, claro que sí. Lo felicito porque usted ha tomado la iniciativa de reconstruir esto que nadie lo pudo hacer durante tantos años. Y metió la mano al bolsillo, en ese entonces me dio 4 millones de sucre. Inicié el trabajo y levanté una tremenda casa de oración sin pedirle consulta, porque el pastor es la voz de Dios y trae la iniciativa, y el pastor es el que neutraliza a ese grupo saboteadores, a los grupos que están ahí, que no se mueven. Hay que hacerlos que se muevan. Dentro de este grupo están los falsos hermanos, los carnales que causan problemas en la iglesia, apóstatas que tratan de trastornar la fe de otros, actúan con malicia, son divisionistas, como Himeneo y Fileto, quienes quedaron como mal ejemplo para la posterioridad de los creyentes. Himeneo y Fileto se oponían, y es verdad, riegan propagandas, malos hábitos, malos testimonios, difaman a la iglesia y a los demás.
Este grupo de saboteadores le bajan la moral al que está sirviendo. Y pastores también hay que le dañan la fama a su compañero pastor porque está predicando, que pecó, que hizo esto acá, que se robó la plata, que es un sabido, y esto y lo otro. Es un saboteador de la obra del Señor. Y le causa problemas al presbítero, al supervisor, y deteriora la iglesia, y se vuelve inestable. Los carnales siempre están causando problemas, contiendas, pleitos entre los hermanos. De una manera y otra hacen tropezar a otro. Los hermanos en Corinto mostraron su carnalidad y Pablo se vio en la obligación de escribirles y reprenderlos. Vamos a ver 1 Corintios 3. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 a estos hermanos? 1 Corintios 3:1. Y le dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 1. Le dice Pablo de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales? Andas como hombre carnal. Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, y no sois carnales. Eso dice el apóstol Pablo. Y el capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. También hacen acepciones de personas. Ese grupo que es saboteador. También hacen acepciones de personas. Reúnen al grupito para ir a comer, para ir a la playa, para ir a la piscina. X no invita a cualquier pobrecito a su casa porque le ensucian los muebles y tienen muchos muchachos y hacen mucha bulla, y a esos no. Vamos nomás fulano y le pasa un papelito en la mano en voz baja. También hacen acepciones de personas. No están dispuestos a soportar a sus hermanos. Para ellos casi todo lo que se hacen en la iglesia está mal. No les agrada. Generalmente creen que ellos están bien y los demás no. Ellos se sienten así. Critican y murmuran mucho y hacen más daño que bien, porque, ejemplo, Alejandro, posible compañero del apóstol del error, de Himeneo, causa males a Pablo. Segunda de Timoteo 4, 14 al 15 y primera de Timoteo 1, 19 al 20. Léalo en su casa. Dentro de este grupo estaban aquellos que andaban pecando continuamente, satisfaciendo los deseos de la carne, son llamados los sensuales de Judá. Judas 17, 19. Y toda persona que juzga a los demás con toda sagacidad es porque ellos están pecando.
Porque si fuera un grupo de personas comprometidos, consagrados a Dios, no juzgarían, porque sabían que son perdonados y están limpios. Y un limpio no condena a otro limpio. Pero los corrompidos, para ellos todo es corrompido. Ellos son los que juzgan. En la iglesia los que juzgan a los demás son los que más mal andan. Pero la gente que tiene espíritu de limpieza y perfección, eso no juzgan a nadie. Todos ellos tienden a causar división y desorden en la iglesia. Continuamente hacen tropezar a la hermandad. Tal vez lo poco bueno que hacen con las manos lo desbaratan o lo borran o lo pisotean con los pies. Proverbios capítulo 18. Maneje usted su Biblia. Podemos conseguir varios ejemplos de cristianos saboteadores, divisionistas, problemáticos, dañinos para la fe de otros. Por ejemplo, el famoso Diótrefe, el minimismo, el mismísimo Judá Iscariote. Estos no son instrumentos de Dios, son utensilios para usos viles dentro de la casa de Dios o para usos dañinos y vergonzosos. Son instrumentos de Satanás, son aliados de Satanás dentro de la iglesia, como lo fue Judas para Cristo y sus apóstoles. Juan 13, 26 al 27. Y yo digo, a veces los constituimos en predicadores de Satanás. Ponga un chismoso a la iglesia a predicar y no puede hablar una palabra. Pero póngalo para dar un bochinche, se lo da con detalles y lo aumenta y hasta lo progresa y hasta lo interpreta. Pero tenemos nosotros que hoy despertar, iglesia. El hecho que tú estés en la iglesia no es que ya estás consagrado. Hay muchas cosas por hacer y por ganar todavía. Y que solamente con la ayuda y la misericordia de Dios lo podemos alcanzar. En esta hora concluimos este mensaje. La pregunta que debemos hacernos: ¿en qué grupo estoy o estamos? Respondemos sinceramente: cristianos comprometidos, involucrados o espectadores, saboteadores. Dios espera que todos seamos diligentes, esforzados, comprometidos, fervorosos para el bien y no el mal. Luchemos, hermanos queridos, ampliamente por esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y para terminar en esta hora con este pequeño devocional, estimados hermanos, Apocalipsis capítulo 3, donde dice la palabra del Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3, el verso 2. Hermanos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Bendito sea el Señor. En esta hora, delante del Señor Jesucristo, vamos a hacer una oración. Soy el pastor Fernando Mina, que mirando la trayectoria de mi vida y al haber tratado con miles de hermanos durante tantos años en el ministerio, haber podido analizar y clasificar todas estas cosas que luchamos. Hay personas que tú te rindes a ellos y les das la vida y terminan dañándote, afectándote, criticándote, aún hasta punto de matarte. Y si Dios no estuviera ahí, te destruirían. Pero Dios es grande en esta hora. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros.